Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo les quiero platicar sobre un libro que acabo de leer. Me lo propuso una persona hace un mes y a pesar de que es una novela muy corta, me he tardado prácticamente este mes en leerlo. Es de un autor francés que apenas sí conozco y el tema no es muy cercano a mí, pero resulta muy interesante. Lo es en muchos sentidos. Bueno, había estado esperando esta hora porque cerca de donde yo vivo, ustedes oirán, en estos momentos está pasando un automóvil. La calle la tengo a unos cuantos centímetros prácticamente. Y en la tarde todo es un escándalo. También hay algo en mí que se resiste a hacer una transmisión en vivo y entonces estaba retardando hacer la transmisión. Espero que con el tiempo me sienta más cómodo y pueda hablar con mayor libertad. Pero no les voy a decir el nombre del libro de entrada porque sería como vender ya la historia. Me tardé mucho tiempo en aprender a pronunciar el nombre del autor. Ya lo dije, es un autor francés, entonces para mí es prácticamente un trabalenguas. Pero para poder acercarme al libro, consulté otros libros, ¿no? Como El hombre rebelde de Albert Camus, Las flores del mal de Charles Baudelaire. El mismo autor del libro del que voy a hablar hace una defensa de las flores del mal. Y algo encontré también en Cioran, en Breviario de Podredumbre. El, eh, el primer capítulo de la novela de la cual les quiero hacer referencia ya es todo un manifiesto sobre la postura del mismo autor que la escribe relativamente joven. Él la publica en 1841 en, en París. Tendrá unos 33 años para entonces. Él, pareciera, según las investigaciones, que tiene la experiencia que va a dar, que va a alimentar, que va a dar contenido a la novela a los 27 años. Eh, Realmente la trama, el argumento es muy sencillo. Se destacan tres personajes, pero pareciera que más bien los personajes son el cuadro que va a poder contener el perfil de un alma, ¿no? Ya hay una postura moral, que es la que se va a poner a la vista de los espectadores, porque también es una puesta en escena de una actitud frente al mundo, frente a la vida. Y ya de entrada les puedo decir que el mismo autor, a la limón, está escribiendo un tratado sobre el dandismo. Entonces, es claramente una novela simbólico-romántica, y el dandy es una variante del romántico. Eh,
A mí me gustaría leerles el primer capítulo, no sé si sea muy largo, porque ya contiene realmente la, la actitud, pues, ¿no? Del dandy. Él es una... Hay señales de fatalismo también en la novela. Y de hecho hay un epígrafe que, que así lo indica, ¿no? El epígrafe dice, no se trata de lo que es hermoso y entretenido, sino simplemente de lo que es. Ese es el epígrafe. Tiene dos partes. La primera parte tiene un primer capítulo. Y ese primer capítulo se llama Una marquesa del siglo XIX. Una noche la marquesa de Guesbre salió del Teatro de los Italianos, donde no había hecho más que aparecer, y contra sus costumbres tardías regresó casi inmediatamente a su casa. Todo el tiempo que había permanecido en el espectáculo había o no escuchado esta música, amor trivial de gentes afectadas con un aire un poco salvaje, envuelta como estaba en un abrigo de terciopelo escarlata forrado de marta sibelina. Aderezo que le daba no sé qué aspecto regio y bárbaro, que por lo demás le sentaba muy bien a la clase de belleza que ella tenía. Con mano impaciente arrojó en la copa de ópalo de la chimenea las piedras dos simples aguamarinas que llevaba en sus orejas, y ante el espejo que le devolvía su hermoso rostro, no tuvo para ella misma la sonrisa tan dulce que todas las mujeres le roban a su amante. No ensayó ninguna hipócrita salamería para el día siguiente, no afiló sobre el cristal pulido una flecha más para su carcaj. Conviene hacerle justicia, ella era tan natural como una mujer que, no siendo pastora en una ladera de los Alpes, puede serlo en una habitación perfectamente elegante a 3 pasos de un lecho de satén. Inmediatamente da a conocer el nombre del personaje, de la mujer de la que está hablando, de la marquesa, y ustedes disculparán la pronunciación de mi francés, no, pero bueno, les voy a decir, el nombre es Bérengère de Gesvres. Había sido una de las damas más hermosas de su tiempo, y aunque había sobrepasado la edad en que las mujeres se consideran viejas en este implacable París que empuja rápidamente cada cosa a su fin, se entendían todavía mirándola todas las delicias y todas las locuras. Pertenecía a esa raza de mujeres que resisten al tiempo mejor que a los hombres, lo que para todas ellas es la mejor manera de ser invencibles. Igual que Mademoiselle Georges, a la que no igualaba por el rostro celestial, pero que se aproximaba, había salvado del aciago ultraje de los años unos rasgos de una regularidad indestructible. Más feliz que la gran trágica, ella no tenía sin embargo su noble cabeza, perdida en un cuerpo monstruoso, esfinge encantadora, severa, eterna, que acaba en hipopótamo. La traducción la hace un señor que se llama Enrique Trogal. La traducción del posfacio la hace Enrique Trogal. La subtitula el autor Crónica Parisina, y Mademoiselle Georges es Garit Joséphine Weimer, llamada Mademoiselle Georges, 1787-1867, gran actriz trágica francesa. El tiempo que la había amarillado como a los mármoles expuestos al aire no pudo alterar demasiado su forma poderosa, forma que presentaba en Bérengère de Gesvres tal mezcolanza de molicie y grandeza.
Hermafroditismo también cuajado entre lo que seduce y lo que impone, entre lo que subyuga y lo que embriaga, que jamás el arte y sus incomparables fantasías habían producido nada parecido. Ella era muy alta, pero la amplitud de las líneas desaparecía en la gracia de sus curvas, en la plenitud de la silueta. Su cabeza, sostenida por un cuello de energía escultural, estaba cubierta de cabello castaño oscuro, tan pronto cayendo cardado a raudales, muy claro por ambos lados de la cara, peinado absurdo para una cara como la suya, como severamente erizado sobre las mejillas, lo cual comenzaba a sentarle maravillosamente a su tipo de fisonomía. O incluso dividido a veces en cintas ceñidas, como lo llevaba esa noche con una esmeralda en la frente, en lo que era su estilo más triunfante y magnífico. A la frente le faltaba elevación, no era cuadrada como la de Catalina II, pero bajo su forma muy femenina, en su anchura de una sien, a la otra había una fuerza de inteligencia superior. Las cejas no estaban muy marcadas, ni los ojos que ellas coronaban muy grandes. Sin embargo, esas cejas eran de una irreprochable nitidez, y esos ojos tenían un resplandor tan profundo que parecían inmensos a fuerza de luz, y más grandes habrían parecido duros. Los ojos eran un rasgo característico de la señora de Gesvern. Naturalmente carecían de dulzura y permanecían fríos y penetrantes. Eran los ojos de un hombre de estado, de talento, que comprendiera bastante bien todo como para no despreciar nada. Ya aquí tenemos el primer indicio que va a tener trascendencia, no solamente dentro de los salones de la alta sociedad parisina, de la aristocracia en ese momento, sino también la proyección política que, que va a alcanzar esta novela. Esta novela, como también otros trabajos literarios de otros escritores franceses. Cuando ella deseaba, pues la alta sociedad le había enseñado lo que quería, ponerlos tiernos y acariciadores, se hacían mimosos y casi postizos. Toda una categoría de sentimientos estaba ausente de esa mirada de un ardor tan negro que solo estaba realmente soberbia cuando permanecía vigilante. Pero en todo lo demás aparecía la mujer e incluso alrededor de esos ojos viriles se mostraba el rostro herido y mudable que bastaría para señalar si el sexo no se revelara en otras partes con adorables diferencias. En efecto, la amplitud de las mejillas voluptuosamente redondeadas, el contorno un poco grueso del mentón y la acariciante morbidez de la boca, todo ello contrastaba con la estrella invariable de la mirada. Para las mujeres que esconden bajo la delicadeza de la silueta órganos poderosos y una profunda vitalidad, hay una belleza tardía mayor que los esplendores rosados y luminosos de la juventud. Ya aquí hay una referencia a, a lo que viene mucho después en la misma novela. La fuerza de este personaje ya se está señalando en lo que acabo de leer. La señora de Gesvre era una de esas mujeres, uno de esos seres infrecuentes y privilegiados, una de esas emperatrices de hermosura que mueren imperialmente en la púrpura y de pie. Como Ariadna, amada por un dios, ella se coronaba con los racimos plenos y dorados de su otoño, por el huidizo contorno de la boca, cerca de los labios sonrientes y húmedos, en el origen de los más aristocráticos oídos que jamás hubieran bebido a raudales lisonjas y adoraciones humanas, se veía el vello sabroso que sombrea con un tinte dorado
los frutos maduros y que da sed al mirar. De la frente, el ámbar que coloreaba esta piel blanca y mate, en otro tiempo, se ve deslizado hasta los hombros que Berenguer gustaba hacer salir del escote en un vestido de terciopelo negro, como la luna de un mar borrascoso. Parecía que esa espalda vasta y desnuda, que también reflejaba la luz, había roto los lazos impotentes del corpiño. Se movía con una ondulación de serpiente a lomos del atrevido arqueo de la espalda, mientras que por debajo de las bellezas embriagadoras que violaban con la energía de sus formas, el asilo sagrado del vuelo del vestido se perdía en la blanda pesadez del terciopelo, el resto de ese cuerpo divino. Sí, es necesario leer las líneas del autor. No hay mejor manera que llamar la atención a la novela por el mismo estilo con el que está escrita. Aquella noche, ella no tenía el semblante de su reputación. Pasaba por una condenada coqueta. Condenada o que condena, no sé muy bien cuál de las dos cosas. Los hombres que la habían amado o deseado, un matiz difícil de captar en las desaliñadas pasiones de nuestra época, le atribuían, en maniobras femeninas y en agudezas aprendidas, una habilidad de primer orden. Como una vez en la pendiente ya no podemos detenernos, se decía aún más, la palabra coquetería no era más que el pálido reflejo de la otra palabra que se utilizaba. Por lo demás, que se trate de maledicencia o de calumnia, una reputación así no es una cruz muy pesada cuando una tiene que vérselas con el escepticismo de la sociedad parisina. Y se es joven, ingeniosa y bonita. Con eso cualquier cruz no es más que un crucifijo al cuello y puede llevarse con ligereza. Aquí ya tenemos el primer trazo de la actitud del dandy, un personaje que va a escandalizar y que va a desafiar y que todo se le va, como decimos hoy, a resbalar. La señora de Guesbres llevaba la suya sobre magníficos hombros con el estoicismo de una hermosura que no se arredra ante nada. Había sido una de las más elegantes mujeres de París, antes del momento de abdicar y de que el cetro de la realeza de los salones, frágil ramilletera de Carey, pasara a manos más jóvenes. Ella se había alejado de una sociedad que todavía frecuentaba ya en muy contadas ocasiones, pero se quedaba con la bata de seda gris y las zapatillas de terciopelo, cogulla y sandalias de esas hermosas eremitas de tocador. Pasmaba ese intenso cambio en la vida de la relumbrante marquesa, pero no había explicación. Bella y coqueta como era, si sentía declinar su belleza, si ya no creía en esta, ¿por qué tanta coquetería aún? Y si esta coquetería estaba justificada, ¿para qué ese alejamiento del mundo? Ah, no había duda, era coqueta, pero era algo más que esa cara bonita que nos gusta tanto y que nos aflige. Tocó la campanilla y una muchacha alta, bella, a más no poder, hipócrita y descarada a la vez, y a la que llamó Laurette, entró para desvestirla. La señora de Guesbres tenía la costumbre de no dirigir jamás la palabra a sus sirvientas. Así evitaba la crítica de vestíbulo sobre el humor de la señora. Tendió sus pies ante Laurette, quien con una rodilla en el suelo ante ella, se puso a desatar sus borceguíes. Mientras tanto, la señora de Guesbres leía una carta que arrojó a la chimenea después de haberla leído y sin molestarse siquiera en arrugarla. Que venga, ya que se empeña, dijo ella. A mí qué me importa, no me aburrirán más que los otros. Y aquí hay
otro elemento más que tiene que ver con el dandy. Se ve que aquella velada, el aburrimiento, era el mal de la señora de Guesbren. Por desgracia, era su mal de todos los días. No solo ese aburrimiento fatigado, nervioso, amodorrado que viene de los demás, sino el que ciertas almas producen en sí mismas como una dolencia propia. Es que ella era justamente de esa raza de almas marcadas desde el principio y en las que la educación, el mundo, la ociosidad oriental de las costumbres elegantes habían mantenido y desarrollado esta disposición al aburrimiento de que se sentía víctima. Si ella hubiese tenido alguna pasión, pues a ello conduce la inanidad de los recuerdos, unos horribles arrepentimientos al menos habrían sido materia para su pensamiento o sus sentimientos. Dos cosas bien próximas en las mujeres, pero ¿había sentido alguna vez pasión? Y aunque ella lo dijera, ¿se podía creer? Cuando afirmaba mostrando sus dientes nacarados que en otro tiempo había amado con energía y que había sufrido horriblemente, no se podía evitar dudar que hubiese existido algo violento en su ser tan perfectamente sosegado, algo espantoso en un ser tan perfectamente bello. Y sin embargo, sí, ella había amado, y al comienzo de la vida y poco después de su matrimonio, la traición de un amante le había roto el corazón. Un día este amante, en un acceso de furor celoso, le rompió también uno de esos hombros que ella gustaba descubrir a las enloquecidas miradas de los hombres. En la civilización de mujeres, un hombro roto es más que un corazón roto. Sin ninguna duda, la señora de Guesbren no quiso volver a ver a su amante. Pasó más de un año en la más completa soledad. Su marido arrastraba velleidades ambiciosas en el embajador de Francia en San Petersburgo. Imagínense, el marido está en Rusia en ese momento. Le daba a su mujer toda la libertad de que disfruta una viuda. Tras un año de soledad, ella reapareció más brillante que nunca, a la coquetería de instinto, coquetería de reflexión. La alta sociedad le propuso una multitud de amantes a los que desdeñó. Cierto es que la alta sociedad tiene para sí las probabilidades y apariencias que son decisivas en un proceso penal, pero como quiera que fuera, el viejo juez fue engañado y la opinión pública fue embaucada. Como todas las mujeres que tienen alguna distinción en el carácter y frialdad en los sentidos, distinción no desdeñable, y la pretensión un poco altiva de las vizcondesas de nuestro tiempo, a la señora de Guesbren ya solo le valían los hombres para los comienzos de unas aventuras cuyos desenlaces las hicieran pronto imposibles. En vano la imaginación había dicho sí, la sensatez justificada por la experiencia respondía no, bien alto y siempre. Así es como la vida de esta mujer había contraído en sus actos más insignificantes una pureza hija de la salud del espíritu, la única pureza que puede existir en el mundo de encantadoras corrupciones en que tenemos la dicha de vivir. O sea, recordemos también que el narrador forma parte de este mundo, ¿no? Era ese el lado bueno de la marquesa de Guesbren, pero ella lo consideraba sin duda mucho menos de lo que valía. Jamás le habían enseñado a preocuparse, otra vez tenemos al dandy, de lo que puede haber de moral y de elevado en una situación o en un hábito del pensamiento. Este interés profundo e inmaterial que ciertas almas orgullosas sacan de sí mismas siempre le había faltado, ni pensaba en ello. El único interés que comprendía era más vulgar, pero también más amable. Amable es una palabra inventada por la vanidad de los demás, ya que ese interés tenía su origen en sentimientos compartidos. De ahí que valorase poco lo que la ennoblecía bajo apariencias muy ligeras. Se equivocaba mucho
en esto. Pero si se lo hubierais dicho, entonces la indomable niña consentida que era ella, os habría mirado con un aire de escepticismo y de diablura, y os habría enviado a paseo, a vosotros y a vuestros sublimes razonamientos. Ella creía de tal manera en sí misma, llevaba la fatuidad de ser bella a tal vértigo que no imaginaba que esta expresión de malicia triunfante y de burla pudiera ensombrecer su propia hermosura y crear una disonancia con el conjunto de sus rasgos severos, regulares y armoniosos. Puedo adelantar que de la mujer que estamos hablando tiene 32 años. El, el, eh, el otro personaje, que es un varón, debe tener unos 27 años, y hay un tercer personaje femenino que debe tener 16. Pero estamos con el retrato de Berenger, que es una mujer que tiene 32 años, entonces habría que imaginar a una mujer de 32 años en París en 1800, híjole, no sé, 38, algo así, ¿no? En los años 30 del siglo XIX. Sin embargo, este culto a su belleza no era tan grande como para darle las emociones que su naturaleza y su deseo secreto exigían. Habría necesitado otro ser a quien admirar y amar, y no el que se encontraba periódicamente cada tarde y cada mañana en el espejo de su alcoba. Ella no se reconocía tal necesidad a sí misma, pues nuestros pequeños sistemas de falsedades al uso en nuestra sociedad nos acompañan mucho más allá de lo que creemos. Se adhieren a la conciencia y se introducirían hasta en nuestras plegarias a Dios si las hiciéramos. Sería ir demasiado lejos tal vez, no obstante, afirmar que no aceptaba esta necesidad de afecto tantas veces ya frustrada. Ella más bien la ocultaba, se daba unos aires elegíacos de antorcha humeante, pero por mucho que se pensara que el pie que había apagado y derribado semejante antorcha debió de ser el de un gran profano o el de un gran experto en materia de felicidad, se sonreiría de incredulidad ante este discurso sobre la extinción definitiva de su facultad de amar. Pues si bien hay muchas mujeres que se prostituirían siempre al entregarse, dada la bajeza vulgar de los amantes favorecidos y de los hombres en general, no es seguro por ello que los corazones que aman se vean privados de impulsos generosos. De lo contrario, el primer infortunio sería una garantía más sólida de lo que acostumbra a ser en realidad. Bueno, yo les voy a confesar que me tardé prácticamente todo el mes en leer este capítulo nada más, ya el resto después se fue muy rápido, y es precisamente por la construcción gramatical. Las oraciones se alargan y, y de pronto hay observaciones que se van intercalando y entonces yo sentía que me perdía. ¿Qué es lo que me acaba de pasar ahorita con el párrafo que acabo de leer? Pero es parte también del estilo de la novela, el estilo del autor del libro que estoy leyendo. El autor se llama Jules Amédée Barré d'Aurevilly. Es un escritor que, bueno, él nace en 1808, él nace en el seno de una familia también aristócrata. Eh, En fin, después se convierte en un crítico literario muy influyente y polémico, sumamente polémico. Pero continuó. Por lo demás, aquellos aires no eran más que caprichos de la señora de Guesbrig. No formaban parte de su actitud cotidiana, mas como ella era muy voluble, tras haber girado el caleidoscopio de muchas maneras, siempre terminaban apareciendo. Incluso se convertían con frecuencia en el punto de partida de una teoría que muchas mujeres se permiten y que en boca de la señora de Guesbrig quedaba en teoría, debido justamente a esas valiosas cualidades que hemos indicado.
la frialdad de los sentidos y la altanería de su carácter. Esta teoría aplicable a todo lo corrupto consiste nada menos que en matar la honestidad en los más bellos sentimientos y las relaciones más queridas. Es una declaración de independencia, o más bien una verdadera declaración de bandidaje. Porque se ha sido desdichado una vez, porque se ha hecho una elección indigna, una se crea al margen del derecho común en materia de amor. Todo esto es muy importante también para el rebelde que es el dandy, ¿no? Y ella lo es a su modo. Una decide vengarse a lo grande de todo y de todos. Se preparan cartuchos dobles, se envenenan las flechas y los pozos. Es la justicia a gran escala, es el gran talión, pero igual que se proclama muy alto lo que tal vez sería peligroso si se guardara silencio, se le está dando fuerzas al enemigo anunciándole el filo de la espada. Cuando la señora de Guesre hablaba de los tormentos que se debían infligir a los hombres y que ella parecía dispuesta a prodigarles con generosidad, ¿no encendía ella misma la luz del faro sobre el escollo? De modo que ella poseía el lenguaje de la corrupción, pero no estaba corrompida, y el aburrimiento reforzaba más aún ese lenguaje, en el que la gente se fijaba con esta aptitud suya de observación tan ordinaria. Repetía que había que hacerlo todo si todo divertía. Otra vez el dandy. Principio fecundo de numerosas consecuencias y cuyo alcance, cínica de buena compañía, ella veía muy bien. Mas si se hubiera invocado tal principio en su nombre, si se hubiera esgrimido contra ella la valentía de sus palabras, ella habría puesto muy deprisa su orgullo a cubierto bajo la bastante embarazosa interrogación de ¿os he dicho acaso, señor, que esto me divierte? Claro, aquí es importante el personaje muy secundario de Loret por lo que está haciendo con la marquesa, ¿no? Que es lo que después el narrador nos va a señalar, que también tiene un alto grado, ¿no? de temperatura. Loret se había marchado después de ponerle en los pies a su bella señora las zapatillas blandas, nodrizas del ensueño. Ella la había desnudado mientras yo he tratado de dar a conocer un poco, a grandes rasgos y rápidamente, el carácter que dará vida a este relato. La señora de Guesbre permanecía sentada en una especie de diván muy bajo. Había recogido la carta tirada en la copa irisada donde había depositado las aguamarinas de sus orejas. Se puso a releer indolentemente esta carta recorrida tan deprisa y que decía. También habría que pensar en estos protocolos para poder ser admitido en los salones, de enviar una pequeña cartita, una esquela, anunciándose o pidiendo ser aceptado en el salón. ¿Cuántas de esas esquelas no pudo haber escrito el mismo autor, Dorevilly? Y a partir de la redacción apresurada de estas cartas, también va a runtar la misma novela. Ya se sabe que uno escribe 2 o 3 líneas y después esas líneas se pueden prolongar. La carta dice: sí, señora, una de sus amigas, la señora Danglars, tuvo la bondad de hablarle de mí alguna vez. No me atrevo a creer en un interés que me halagaría demasiado, ni siquiera en la más simple curiosidad, pero usted ha tenido la bondad de decirle a la señora Danglars que ella podía traerme a sus pies. No son esas precisamente las palabras que usted dijo, pero tal es mi pensamiento. ¿Volverá usted ahora contra mí la ausencia de la señora Danglars,
que no regresará a París hasta el principio de la primavera y no me permitirá, señora, presentarme solo en su casa de usted. Acepte, señora mía, mis más sinceras muestras de etcétera. Y aquí aparece ya el nombre de, bueno, aquí aparecen los dos nombres, ¿no? La condesa d'Anglure y el señor Maulevrier. Era, como se ve, una nota muy simple para solicitar una cosa todavía más simple: el derecho a presentarse y el favor de ser recibida. No hay cosa más oficial en nuestras costumbres mundanas. La nota tenía razón cuando decía que la señora de Guesbres a la señora d'Anglure el deseo de ver en su casa al señor de Maulevrier. Se equivocaba cuando añadía que él no se atrevería a creer en ese interés, y todo el disimulo de modestia hipócrita que seguía. Nadie era menos modesto que el señor de Maulevrier, y él se atrevía muy bien a creer en el interés que le diera la mayor satisfacción. Es preciso decir, ya que es la verdad, que el señor de Maulevrier era el amante de la señora d'Anglure, y que ésta, muy unida a la marquesa de Guesbres, le había contado en confidencias íntimamente aburridas para la amiga encargada del papel de escuchar todas sus impertinentes alegrías. Bueno, aquí está lo que quería evitar. Ya tenemos la zarabanda de los perros allá afuera. Pero bueno, voy a continuar. Joven, expansiva, entusiasta, la señora d'Anglure había hecho a la señora de Guesbres testigo de las muchas lágrimas desatinadas. Como la señora de Guesbres paraba poco en sociedad y el señor de Maulevrier estaba más que hastiado, otra vez el aburrimiento, de los placeres que en ella se saborean. No era sorprendente que jamás se hubiesen conocido. Por otra parte, en el tiempo del reinado de la señora de Guesbres, el señor de Maulevrier no vivía en París, ¿no? Entonces, bueno, ya mayor es cuando llega Dredilly a París, y parece que la charla del autor, hablando de la biografía de él, era muy atractiva, era muy seductora. Entonces esto le abría siempre la puerta a los salones. Entonces él llega de la Baja Normandía y se instala con un pariente suyo, creo que es un tío suyo, creo que es médico él. O sea, recuerden que apenas si conozco al autor, y se instala en París. Aquí el personaje de Maulevrier no ha tenido la oportunidad de conocer a la condesa, y la condesa apenas y sabe de él por lo que le cuenta la amiga. Una cosa que testimonia admirablemente en favor de nuestra sociedad actual es que lo mismo que nos hundimos por completo en el matrimonio, nos quedamos en la superficie del mundo, en el seno del amor más profundo y verdadero. Un hombre gana un 100% a los ojos de cualquier mujer cuando pasa por tener esta gran rareza, una verdadera pasión en el corazón. Se trata de una distinción inapreciable, una condecoración que le sienta bien al aspecto del rostro. Es algo que favorece, como dirían las mujeres acerca de la orden del toisón de oro en una corbata de terciopelo negro. A pesar de la democracia que se impone, otra vez la política, el toisón de oro tendrá todavía durante mucho tiempo un enorme encanto como aderezo. Pero cuando no se puede ostentar en el pecho un afecto muy declarado por una mujer en particular, queda maravillosamente bien frente a los demás. En su condición de mujer, la marquesa de Guesbres sufría con esto como las menos distinguidas de su especie. Por ello, más de una vez le había pedido a la señora d'Anglure detalles sobre la gran pasión del señor de Maulevrier. Probablemente solo el diablo sabe lo que pasaba por su cabeza mientras la señora d'Anglure respondía con detalle a sus preguntas. Puede ser que se tratase del interés singular que dedica toda mujer a un amor que no es para ella. También puede ser un poco de malicia. Pues la señora d'Anglure le pareció un poco necia a su tierna amiga, y esta última más de una vez se había asombrado de que semejante mujer hubiera
podido conservar a un hombre de la valía del señor de Maulevrier. En efecto, el señor de Maulevrier tenía un mérito indiscutido en sociedad. Disfrutaba de una soberbia reputación de hombre de carácter que, como la fortuna, había ido a sentarse a su puerta sin haberla cortejado lo más mínimo. Su indolencia era tal que se le podía ver 50 veces seguidas y no conocer, como suele decirse, el color de sus palabras, pues bien su silencio le hacía triunfar. Se le respetaba como una serpiente aletargada. Pasaba con razón o sin ella tal vez, pero pasaba a la postre por un hombre superior. Esta reputación le había llegado a la señora de Guesbres. Así que le parecía extraño que el señor de Maulevrier hubiera cometido el error de un amor serio con la señora de Anglure, como si el ingenio fuera necesario para hacerse amar, cuando se tienen modales llenos de elegancia y una clase de belleza muy elevada y verdaderamente patricia. La señora de Anglure poseía estas ventajas tan puras en grado eminente. ¿Qué más necesitaba? La señora de Guesbres, que valoraba demasiado el amor desde el punto de vista común a todas las relaciones de la vida, creía buenamente que el ingenio era la perla entre los dones que Dios había derramado sobre las mujeres y el regente de sus coronas. Pequeña niñería egoísta corriente en las personas ingeniosas que tienen la modestia de ignorar que todo el ingenio del mundo o del diablo no supera ni el más ligero movimiento de abanico cuando se le ocurre ser gracioso. Y todo esto, por lo que parecía, habría debido proporcionarle a la señora de Guesbres el interés por la visita que esperaba al día siguiente. Pero su pensamiento estaba tan cansado, ¿no? La noche la hundía tanto que estaba más desprendida de todo que nunca, mirando sin ver el sello que clausuraba la carta del señor de Maulevrier. ¿En qué pensaba ella? Y esto es importantísimo. No pensaba. Tenía el torpor de ese aburrimiento que ahogaba su vida. Ninguna preocupación influía sobre su manera de ser. Ningún presentimiento le advertía de la nueva era que al día siguiente comenzaría para ella. Los presentimientos no inciden nunca sino en los seres en los que la imaginación domina y el cuerpo desfallece. Pues bien, la señora de Guesbres poseía demasiado ingenio para tener imaginación y su cuerpo no languidecía más que los torsos de Rubens. Bueno, aquí este primer capítulo de la novela de Barbé d'Aurevilly. La novela se llama El amor imposible. La edición, el libro que tengo forma parte de la lista de la editorial Funambulista en su colección Grandes Clásicos. La novela cuando se publicó no tuvo resonancia, casi nadie la conoció y es una novela que también hasta hace unos años se ha vuelto a salir a la luz. Entonces prácticamente es un trabajo secreto de d'Aurevilly que es mejor conocido por Las Diabólicas. El libro que tengo tiene es muy pequeño además y tiene unas 202 páginas. Tiene 202 páginas, llegando al posfacio de Enrique Trogal. Trogal firma su posfacio en Luxemburgo en junio del 2013. Es un título para mí desconocido y lo mismo lo es el autor. Así se llama en francés, El amor imposible. No lo voy a decir en francés. ¿Qué más les puedo decir? Es deliciosa la novela. Espero que haya podido despertar su interés por ella.
Voy a leerles algo debo leer que tengo aquí, ¿no? Que ya lo he dicho, Doraville hace una defensa sobre este libro que de hecho tuvo que ser retirado de la imprenta, hubo una denuncia contra las Flores del Mal y muchos de esos ejemplares se perdieron. Eh, Doraville también tiene una influencia sobre Leon Blois y otros escritores. Se peleó con Víctor Hugo, por ejemplo, y escribe muy bien acerca de Flaubert y su Madame Bovary y también sobre Stendhal. Bueno, voy a terminar la transmisión con este poema que se llama Spleen e Ideal 80. Cuando el cielo pesado nos cae como una tapa sobre el alma entregada a un largo aburrimiento, y del mudo horizonte lentamente se escapa más triste que la noche un día ceniciento, cuando húmedo tugurio es la naturaleza de donde la esperanza, gran murciélago obscuro, huye chapoteando con el ala en el muro, y en las vigas podridas dando con la cabeza, cuando la lluvia tiende sus implacables hilos, yace del universo una vasta prisión, y una legión de arácnidos se agitan, intranquilos, envolviendo en sus telas nuestra flaca. Hay campanas chillonas que saltan de repente lanzando al aire frío sus gritos furibundos, como vagos espíritus sin patria y errabundos, que a gemir se pusieran desesperadamente. Y largos carromatos en muda procesión desfilan lentamente por mi alma. La esperanza llora muerta y la angustia despótica se lanza sobre mi cráneo y trágica planta el negro pendón. Bien, yo diría que estamos bueno, estoy hablando de una novela de desamor. Eh, el amor imposible no solamente tiene que ver por lo imposible, porque hay una negación de aceptar al otro, sino hay otra imposibilidad más que siguiendo el pensamiento de Albert Camus tendría que ver con una imposibilidad metafísica, que es todavía mucho más grave. Eh, el mismo autor, hay unas palabras al final de Doraville que escribe muchos años después sobre esta novela, y él menciona que un crítico la apostrofa como una tragedia de gabinete. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Deseo que ustedes estén bien. Espero que se haya escuchado bien y bueno, que tengan muy buena noche. Hasta luego.